Un saludo, amigas y amigos. Volvemos nuevamente a retomar este espacio de reflexión en torno a la liturgia de la palabra de los domingos. Estamos ya por cerrar el año litúrgico de este presente año y estamos ya a las puertas de iniciar un nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Dios mediante, en Adviento vamos a tratar de tener reflexiones tanto para los domingos como para cada día, para que esto nos sirva de preparación para la gran celebración de la Navidad de nuestro Señor Jesucristo, que vamos a tenerla el próximo 25 de diciembre. De momento nos toca celebrar la gran solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, y sobre esta temática o realidad espiritual es que vamos a detenernos hoy a partir concretamente de la lectura primera tomada del libro del profeta Ezequiel en el capítulo 34. Pero antes quiero invitarles a que hagamos un breve momento de oración para que sea el Señor el que nos ilumine. Decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Todopoderoso, Creador de todo bien, manda tu sabiduría, la misma que te asistió cuando hacías todo cuanto existe, para que lleguemos a saber lo que te es grato, lo que es tu santísima voluntad. María, trono de la sabiduría, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a centrarnos en esta oportunidad solamente en la primera lectura que nos propone la liturgia de la palabra de este domingo de la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo. Quisiéramos detenernos sobre todo en 5 aspectos sobre el reinado de Jesucristo, de por qué Jesucristo es Rey según la palabra de Dios. Y concretamente para ello pues vamos a centrarnos en la primera lectura de hoy tomada de Ezequiel, hemos dicho capítulo 34, versículos que van del 11 al 12 y también del 15 al 17. La primera razón que encontramos en Ezequiel capítulo 34 sobre por qué es Rey Dios es por el hecho de que busca personalmente a cada ser humano. Busca para ayudarlo, claro está, para auxiliarle, pero lo busca de modo personal. Dios no es masificador. Dios nos busca a cada uno de nosotros. El ejemplo de la parábola que va a mencionar Jesús en el Nuevo Testamento de la oveja perdida manifiesta en cierto modo esta idea. Cuando dice que el pastor o el buen pastor deja las 99, no porque sea descuidado, sino porque ya están en un sitio seguro y va en busca de aquella única oveja que se le ha perdido, que está en el aprisco. Bueno, pues esa idea es la idea de que Dios nos busca a cada uno personalmente. Dios no busca salvar en masa, Dios busca salvar a cada persona, porque el trato que Él nos da es personal. Esto queda de manifiesto de alguna manera cuando en los versículos 11 y 12 del capítulo 34 del libro del profeta Ezequiel se nos dice: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas. La Escritura utiliza este ejemplo de la vida cotidiana del pueblo israelita, como era la ganadería de ovejas, es decir, el trato de las ovejas. Y este ejemplo es el que ocupa Dios para manifestar su búsqueda, para hacerle entender al ser humano cómo es su búsqueda. Es una búsqueda espiritual, es una búsqueda escondida, misteriosa, no lo vamos a negar. Por eso, si fuera evidente totalmente, pues no hubiera ningún ateo. Pero esta búsqueda es real. Claro, debemos de pedirle al Señor esas gracias para poder captar esa búsqueda personal que Él tiene para con nosotros. Que Dios busque al ser humano de modo personal significa pues varias cosas. En primer lugar, que para Él somos importantes.
Aunque pareciera que no, para Él somos importantes. No es cierto que en el universo estamos desperdigados como cualquier otro ser. No, el ser humano es importante para Dios. Y por eso el ser humano, por mucho que se diga que somos débiles, como decía Pascal, somos una caña. Pero al mismo tiempo añadía, somos una caña que piensa. Porque tenemos esa dimensión psíquica, esa dimensión espiritual, que nos hace de alguna manera también trascendentes a nuestra propia debilidad. Es cierto que somos frágiles, que somos tan débiles, tan limitados por nuestro cuerpo, pero también tan trascendentes por nuestra mente, por nuestro espíritu. Para Dios, pues, somos importantes porque es Él el que nos ha dotado de esta dimensión trascendente que es el espíritu, que es la misma mente. Al mismo tiempo podríamos decir que Dios nos busca personalmente y esto significa que Él constantemente nos está dando su gracia. Otra cosa es que no lo notemos, que no lo percibamos, porque para ello necesitamos un cultivo mínimo de nuestra espiritualidad. Dios siempre da su gracia. Incluso en medio de nuestros pecados y de nuestras caídas, seguimos recibiendo la gracia de Dios. Recuerdo que cuando era seminarista, mi director espiritual me decía que habría que admirarse incluso cuando estamos en pecado mortal. ¿Por qué? Porque Dios sigue actuando con su gracia en cierto modo. Porque si bien es cierto, nosotros cuando no caemos en un pecado grave, es por la gracia de Dios que de algún modo actúa en nosotros. Pero también es cierto que cuando caemos en un pecado grave y no caemos en otro inmediatamente o en cosas terribles, es porque la gracia de Dios de alguna manera está impidiendo que nos sigamos hundiendo en ese pecado. A no ser que nosotros pues le despreciemos totalmente a esa gracia, pues claro que vamos a terminar cayendo. Pero lo cierto es que Dios siempre da su gracia. O bien para que no caigamos, o bien si hemos caído para que no nos sigamos hundiendo en esa caída. Porque Dios constantemente nos da su gracia. ¿Y por qué? Porque nos busca personalmente. Yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, dice Ezequiel 34:11. Él se interesa pues por nosotros. Dios no es un Dios indiferente, aunque así parezca en ocasiones, sobre todo cuando estamos sometidos a la hora de la prueba, de la enfermedad, de los problemas, de la muerte. Pareciera que en esos momentos nosotros como seres humanos frágiles que somos y limitados, no logramos entender de que Dios siempre está ahí. Y por eso es que decimos Dios nos ha abandonado, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios no actúa en nosotros. Más de alguno incluso llega a decir, Dios probablemente no existe. Pero en el fondo, todo eso tiene que pasar para que también Dios nos pueda dar gracias más grandes de las que pues hemos recibido estando en sanidad, estando con problemas solucionados, etc. Entonces Dios busca al ser humano, pero no lo busca como el ser humano busca a otro ser humano. Lo busca de modo misterioso, hemos dicho, escondido, para que también el ser humano tenga el mérito de saber dejarse encontrar por Dios. Dios es rey entonces porque busca personalmente, no en masa, al ser humano. Dios es rey porque también busca librar de males al ser humano. Si bien es cierto, los males primordialmente de los cuales Dios nos libra son aquellos que van en contra más de la perfección más plena del ser humano. Pero eso no quita que Dios no libere de males también más corporales, aunque no siempre lo va a hacer. Con esto no estamos diciendo de que Dios nos libra de todos los males, como le solemos pedir en el Padre Nuestro, que nos libre de todo mal. Claro que Dios nos puede librar de todo mal, pero primordialmente nos va a librar de aquellos males que son raíz de todos los demás males, de aquellos males más trascendentales que pueden afectar nuestra vida personal de un modo más radical. Por eso en el versículo 12 del capítulo 34 de Ezequiel se dice, las libraré. Otros traductores ponen rescataré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron un día de oscuridad y de nubarrones.
Con la figura de los nubarrones y de la oscuridad se nos manifiesta que Dios nos viene a librar de todo mal. El mal es oscuridad para el ser humano. El mal es ese nubarrón que no le hace ver con claridad su propia existencia. Sobre todo aquellas oscuridades pues más profundas, de esas nos viene a librar el Señor. No hay oscuridad más grande, se dice, que el propio pecado. El odio, el rencor, la venganza, la ira, la injusticia, el desorden de los deseos. No hay oscuridad más grande que esa. No hay oscuridad más grande que la ignorancia, que el desconocimiento de las verdades más profundas y más hondas que el ser humano necesita conocer para también vivir desde ellas. No hay oscuridad más grande que el pecado, que cierra la posibilidad a la verdad, que cierra la posibilidad de alcanzar el auténtico bien. No hay oscuridad más grande que la propia condenación, porque el ser humano no está llamado a vivir condenado, sino a vivir plenamente. Es curioso que Dante, aunque esto no es propio de una doctrina oficial, podríamos decir, sino que lo menciono solamente como un dato curioso, Dante, cuando habla del infierno en la Divina Comedia, nos va a hablar de que en los últimos estratos del infierno hay una oscuridad tan profunda que de hecho no se puede comparar con ninguna oscuridad de la que conocemos en el mundo físico. Es la oscuridad máxima, que Dante Alighieri la relaciona con la ausencia de la vivencia de Dios. Ausencia de vivencia de Dios, esa es la oscuridad más profunda que el corazón del ser humano puede vivir. De una negrura que es inimaginable para el ser humano, apunta Dante en la Divina Comedia. Bueno, con esta figura de la oscuridad se nos manifiesta el gravísimo daño que hace el pecado en el corazón del ser humano, porque no hay mal más grande que el pecado. Todas las guerras, todas las injusticias, todos los males sociales y personales en el fondo tienen como raíz siempre al pecado. Podemos hacer análisis sociológicos, psicológicos, psiquiátricos, lo que queramos, pero en la raíz última de todos esos grandes males siempre aparece el pecado, porque el pecado es el gran mal del ser humano. Bueno, pues Dios es rey porque libra del mal. No es un rey porque está queriendo que otros lo libren a él, como son los reyes humanos, como son los que gobiernan humanamente, que buscan todo un séquito para que los proteja. En el caso de Dios no busca que lo protejan, es Él el que busca proteger y librar de todo mal. Una tercera característica que menciona el texto de Ezequiel capítulo 34 es que Dios es rey porque alimenta. El filósofo Feuerbach, criticando un poco una idea bastante radical que estaba en ciertos sectores de la espiritualidad cristiana, en donde se proponía que el ser humano lo que tenía que alimentar era solamente el alma y no tenía que alimentarse pues tanto en su cuerpo. De hecho, proponían el ayuno de pan y agua de modo perenne. Bueno, pues Feuerbach, criticando esa exageración, podríamos decir, en el ámbito cristiano, en el ámbito religioso, va a llegar a decir en su libro Enseñanzas sobre la alimentación que el hombre es lo que come. Que si queremos mejorar, decía Feuerbach hay que decir, era un filósofo, era un antropólogo, era ateo también, pero la crítica en cierto modo tiene algo de validez, porque estaba criticando una exageración de la piedad, digámoslo así, religiosa, cristiana. Y él llega a decir en ese libro que un pueblo, para desarrollarse más que discursos sobre el pecado, necesitaba pues alimentarse bien, porque el hombre, y aquí viene la frase célebre de Feuerbach, el hombre es lo que come, decía él. Y en parte es cierto lo que Feuerbach decía, el hombre es lo que come. Dependiendo de cómo nos alimentemos, de alguna manera también físicamente hablando y psicológicamente hablando, y por qué no decirlo en parte espiritualmente, pues somos afectados y nos vamos configurando. Pero también es cierto que no es el hombre solo lo que come. También el hombre es lo que aprende. También el hombre es lo que hace. También el hombre es lo que ora. También el hombre es lo que piensa.
también el hombre es lo que sabe, también el hombre es lo que actúa de bien o lo que actúa de mal. También el hombre es muchas otras cosas, no solo lo que come. Por eso Jesús sabiamente había dicho antes de Feuerbach, no solo de pan vive el hombre, porque la vida del ser humano no se reduce solamente a su alimento físico. Si bien es cierto, aquellos que critica Feuerbach estaban en cierto modo equivocados, también Feuerbach, por querer corregir, se equivoca en cierto modo al pasar al otro extremo de modo materialista. Hay que tener un equilibrio en estas cosas, porque el hombre no solo vive de pan, como decía Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene no solamente el hambre de su propio estómago, sino que también tiene el hambre de felicidad, el hambre de sentido, el hambre de plenitud, de paz perfecta, de salvación. El hombre tiene hambre de justicia también. Esas hambres son hambres netamente espirituales y esas hambres incluso a veces en ocasiones son más necesarias que las hambres físicas, porque yo puedo tener buen alimento, pero si he recibido una injusticia, ese alimento en el fondo no me va a alimentar bien. Yo puedo tener todo materialmente hablando, pero si no tengo saciada el hambre de amor que como ser humano también necesito, pues no voy a estar pleno. Ya decía el libro de los Proverbios, es mejor tener plato de lentejas dado con amor a tener plato de toro cebado sin amor. ¿Por qué? Porque el ser humano también tiene hambre de amor. No puede ser saciado solamente por lo que come materialmente. En este sentido también el texto de la primera lectura tomada de Ezequiel capítulo 34 nos habla de que Dios es rey porque alimenta, sobre todo nos da el alimento para nuestras almas, para nuestras mentes. Por eso llega a decir el versículo 13 del capítulo 34 de Ezequiel, yo mismo apacentaré a mis ovejas, yo mismo las haré cestear, oráculo del Señor. Apacentar significa llevar a los pastos, llevar a que las ovejas se alimenten, se nutran pues del pasto, de la hierba verde, que es alimento para ellas. Bueno, pues Dios es rey porque alimenta, porque sabe alimentar las hambres más profundas del corazón del ser humano. También el libro del profeta Ezequiel, en este texto del capítulo 34, que leemos como primera lectura en este domingo 34 del tiempo ordinario, solemnidad de Jesucristo, Rey del universo, dice que Dios es rey porque cura y protege. En el versículo 16, Dios se manifiesta a través del profeta Ezequiel diciéndonos lo siguiente: buscaré a las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Dios es el que también cura. Hay heridas que solamente Dios puede curar. No las sana el tiempo, no las sana nuestro trabajo. Aunque también en ocasiones necesitamos tiempo y trabajo nuestro, hay heridas que también solamente Dios puede sanar. Y todos tenemos heridas. La primera gran herida que tiene el ser humano es la herida del pecado original. Estamos heridos por el pecado original, hombres y mujeres. Esa tendencia al mal, esa tendencia a alejarnos de Dios, esa tendencia a rechazar a Dios, a no creer en Él. Esa tendencia a buscar más bien lo que no es verdad, pues eso es la herida del pecado original. Y que ya incluso filósofos paganos como Aristóteles o el mismo Sócrates se preguntaban por qué el ser humano, incluso a veces conociendo el bien, no lo hace. ¿Por qué el ser humano, pudiendo conocer la verdad, no busca la verdad, se conforma con meras opiniones o sensaciones? En el fondo es porque hay pecado original. Y de esa herida solo Dios puede sanarnos. Solo Dios puede librarnos. Vendaré las heridas. Curaré a las enfermas. Pero aparte de esa herida del pecado original están otras heridas.
las heridas de los pecados personales que cada uno vamos recibiendo y vamos de alguna manera haciendo unos con otros entre seres humanos. Heridas de infancia, heridas de familia, heridas de compañeros, de amistades, de rupturas también, de relaciones amorosas. Diversas heridas que van haciendo que nuestro corazón quede lacerado. Y debemos también dejarnos curar, pues Dios es Rey porque sana. Dios es Rey porque cura. Dios es Rey porque protege. Por lo tanto, estamos ante un Rey diferente, no ante un Rey típicamente humano, sino al Rey divino. Un Rey que cura, un Rey que busca sanar las heridas si nosotros buscamos que Él nos sane con su gracia, con su misericordia, con su amor. Por último, el texto de Ezequiel, capítulo 34, en el versículo 17, nos dice que Dios es Rey porque hace justicia a sus ovejas, es decir, al ser humano. En el mundo necesitamos una justicia perfecta. Ningún tribunal de este mundo ejerce una justicia perfecta, al menos no en absolutez. Hay una cierta perfección, no lo vamos a negar, pero la justicia humana siempre, por muy perfecta que sea, es imperfecta. En el capítulo 34 de Ezequiel, versículo 17, se nos dice: así dice el Señor, voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. Hay un juicio que viene de Dios, porque Él es Rey, y como Rey tiene la potestad de juzgarnos. Es el juicio perfecto. El juicio de Dios es necesario, porque es un juicio según verdad y bondad auténticas. El juicio del ser humano, como hemos dicho, es un juicio que, si bien puede llegar a alcanzar niveles de perfección, nunca va a ser plenamente perfecto. Hay un juez que va a emitir un juicio, y ese es Dios, Rey del universo, que va a emitir un juicio pleno y verdadero, perfecto. Porque en el ser humano también hemos dicho, hay una hambre de justicia, pero de justicia perfecta. Y esa justicia solamente la puede dar Dios. Dios nos ayude pues para poder aprender a buscarle a Él y dejarnos gobernar por Él, para un día también reinar con Él para toda la eternidad.